Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saludo a todos los que nos ven por las redes sociales. Estas son palabras que dice el profeta Habacuc. Les recuerdo que Habacuc es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Los profetas menores estaban compuestos por Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Oseas. Son los que habla la Biblia, que son 12 profetas menores. Habacuc vivió en una época difícil de la historia de Israel, cerca del final de una era, justo antes de que comenzara el cautiverio. Les recuerdo que Israel siempre ha pasado por circunstancias. Fue liberado de la esclavitud de Egipto por Moisés, y siempre ha pasado por circunstancias, pero porque Israel siempre se ha inclinado hacia el pecado y nunca ha reconocido al Dios de la gloria, al Dios que lo sacó del cautiverio, de la esclavitud. Y ellos siempre han pasado por muchas circunstancias, pero nunca se enfocan en lo que puede hacer ese Dios milagroso, ese Dios verdadero, ese Dios que tiene el poder de acabar con todos los enemigos. Habacuc era un profeta que se preguntaba sobre la justicia divina, sobre las naciones. Profeta que estaba pasando por momentos difíciles, donde había escasez, donde había a lo mejor no había comida, no había muchas circunstancias. Había aflicción porque estaban pasando por momentos difíciles. Habacuc vivió en el siglo 7 antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, en el periodo de la gran inestabilidad en Judea. Pero fíjense que Habacuc se enfoca en esa fe, donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense esa fe que ese profeta se aferra a ese Dios misericordioso, a ese Dios bondadoso, porque él sabe que si deposita la fe en ese Dios, él lo va a sustentar con la gloria, lo va a alimentar y no lo va a desamparar, hermano. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermano. Y eso es lo que hace el profeta Habacuc. Se aferra a ese Dios, deposita esa fe en ese Dios verdadero, porque él sabe que aunque no haya alimento, aunque no haya nada, aunque quiten todo, él va a glorificar al Dios de la salvación, hermano. Ese profeta lo que nos enseña es que aunque nosotros pasemos por circunstancias, aunque estemos pasando por tribulaciones o por desierto, aunque no encontremos alimento,
aunque estemos estancados, se nos cierre 1000 puertas, pero dice la palabra de Dios por medio de este profeta: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Poderosa palabra que sale de la boca de este profeta, inspirado por Dios. Les recuerdo que todos los cristianos que depositan esa fe en ese Dios verdadero, en ese Dios que Habacuc depositó, vamos a ser sustentados con la palabra de Dios Todopoderoso. En Filipenses 4:11 dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues que sea 1000. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquieramente y sé tener abundancia en todo. Y déjeme, que no veo muy bien aquí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo nos habla, y es uno que lo que reconoce que porque él tenga escasez, él se va a alejar de Dios. No, al contrario, él dice que se aferra más a la palabra de Dios, porque sabe que Dios lo va a sustentar, lo va a librar y lo va a levantar en victoria. Son versículos que nos enseñan a que podemos depositar esa confianza en ese Dios verdadero, en ese Dios que lo vamos a encontrar todo, hermano, que Él no lo va a desamparar ni lo va a dejar solo. Habacuc estaba viviendo una época cruel, una época que era todo desastre. No había a lo mejor alimento, y que él se aferra a ese Dios misericordioso que lo iba a levantar en victoria, hermano, y que le iba a dar la victoria. ¿Usted se acuerda la historia de ese hombre de Job? Un hombre que tenía todo, era rico. La Biblia dice que ese hombre era rico en todo, pero que lo perdió todo también, porque Dios le permitió a Satanás que lo tocara en todo, menos que tocara su alma. Pero el propósito de Satanás era acabarlo, pero Dios le dijo: no toques el alma de Job. Y ese hombre, en los momentos donde el diablo lo puso, él glorificaba a ese Dios misericordioso y puso y depositó su fe en ese Dios que lo iba a levantar, que lo iba a restaurar y que le iba a dar pues todo lo que él había perdido. Y dice la palabra de Dios que Dios le multiplicó todo lo que el diablo le había quitado, hermano. Habacuc depositó esa confianza y esa fe, que es la que nos habla Romano en el capítulo 1, versículo 17. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Debemos depositar esa confianza en ese Dios misericordioso, en ese Dios verdadero que nos va a sustentar, que nos va a levantar con la diestra de su poder, hermano. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, al contrario, tenemos que aferrarnos más a Él, glorificar a Dios en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos que sintamos que ya no podamos más. Ahí es donde tenemos que aferrarnos más, depositar esa fe en ese Dios verdadero, en ese Dios vivo, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Mis queridos hermanos, espero que este versículo sea de reflexión en su vida y que le demos la gloria al Dios Todopoderoso, que podamos seguir siendo alimentados con la bendita palabra de Dios, que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos transmitiendo por